Muy buenos días a todos. Quiero comenzar agradeciendo al CIDES por esta invitación. Yo siempre quedo admirado de lo prolífico que es el CIDES, la gran cantidad de publicaciones y los seminarios que organiza. Además, como Alfredo y Luis Claros lo subrayaron, es un centro de reflexión y la función principal de una universidad es pensar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hablaremos, que son todavía hipótesis de trabajo, no hay nada que sea definitivo, todo está abierto al debate. En particular, yo quisiera mencionar de que los 14 años del gobierno del MAS han marcado una época sin duda en este país y no los entendemos completamente bien todavía, ¿no? Hay una larga tradición latinoamericana sobre estudios sobre el populismo que comienza con los estudios de Gino Germani y otros sociólogos que han hecho aportes sumamente interesantes, pero tratando de aplicar esas ideas al país, uno encuentra que se quedan cortas en algunos aspectos. Yo voy a tomar un sesgo más bien económico. Yo soy economista de formación, perdonen mi deformación profesional, pero es esa. Entonces, yo diría, siguiente, por favor. Si me ayuda con las diapositivas. Siguiente. Bueno, voy a comenzar mencionando que los hechos más relevantes de las últimas 2 décadas son 2, ¿no? Hay el hecho del extraordinario desempeño de las exportaciones bolivianas entre el 2004 y el 2014, y después las políticas económicas no convencionales seguidas por el gobierno de Evo Morales. Ahora, hubo también repercusiones internas que muchas veces se las ignora. 2 repercusiones internas sumamente importantes. La primera es una expansión muy fuerte del sistema financiero. Hay un crecimiento de los depósitos que en algunos años llegó a 18% por año, ¿no es cierto? Y esto permitió el financiamiento de un sector de la construcción sumamente dinámico, particularmente el de la construcción de viviendas. Entonces, esto fue un punto muy importante de que quiero mencionar. Siguiente, por favor. Ustedes van a ver, ¿no es cierto?, la importancia del contexto externo en ese gráfico sobre la evolución de los términos de intercambio. Los términos de intercambio es simplemente el cociente entre precios de exportaciones sobre precios de importaciones. Ustedes verán que hasta el 2010 hay un gran crecimiento en los términos de intercambio. Entonces, el 2010 se frena un poco todavía, pero siguen siendo importantes para caer precipitadamente el año 2014. Siguiente, por favor. Bueno, esto se tradujo en una fuerte expansión de las exportaciones en valor, insisto bien eso, en valor, ¿no? Entonces, de estar exportando un poco más de 1.200 millones de dólares a comienzos, hacia el 2004, pasamos a exportar hasta 12.000 millones de dólares. Entonces, esto fue un fenómeno extraordinario, probablemente solamente comparable con lo que pasó con el auge del estaño a principios del siglo XX. Siguiente, por favor. Bueno, las repercusiones internas de este auge exportador fueron también bien importantes, ¿no? En noviembre del 2011, el gobierno y el Banco Central decidieron congelar el tipo de cambio. Entonces, la bonanza exportadora, junto con el congelamiento del tipo de cambio, dio lugar a una acumulación extraordinaria de reservas internacionales. Insisto bien que es esa combinación, bonanza exportadora más congelamiento del tipo de cambio,
porque la alternativa hubiese sido dejar que se revaluara el boliviano. De hecho, permitieron que algunos, entre el 2008 y el 2010, se revaluara el boliviano, pasando de 8 bolivianos a 6 bolivianos de 96 centavos. Ahora bien, esta combinación permitió una acumulación de reservas internacionales sorprendente. Llegamos a tener 15.000 millones de dólares en reservas internacionales, que comparado con el Producto Interno Bruto de la época, significaban casi 50% del Producto Interno Bruto, ¿no? En otras palabras, con esa métrica estamos en una situación comparable a la de China. China también tenía reservas internacionales que eran 50% de su Producto Interno Bruto, pero con una economía varias veces más grande que la boliviana. Bueno, eso fue un punto que yo creo que es bien importante, que había que subrayar. También se ha de subrayar, ¿no es cierto?, que las brechas clásicas que los expertos en desarrollo atribuyen como frenos al crecimiento, la brecha de ahorro, en el sentido de que el ahorro interno es insuficiente y se necesita apelar al ahorro externo, ¿no? Esa brecha no la tuvimos hasta el 2014. En realidad teníamos un excedente de ahorro con relación a la inversión. La segunda brecha que atribuyen los expertos en el desarrollo económico, que es la brecha de divisa, tampoco lo tuvimos, ¿no es cierto?, porque las exportaciones fueron tan importantes que permitieron también, como les estaba diciendo hace un momento, una acumulación importante de reservas. Tampoco hubo una brecha fiscal en el sentido de que el gobierno, por falta de recursos, no podía encarar proyectos de inversión pública. En realidad, los proyectos, el programa de inversiones públicas fue sumamente importante. Bueno, pero toda esta situación, siguiente por favor, toda esta situación vino a deteriorarse con la caída en los términos de intercambio, particularmente con la caída del precio del petróleo en el último trimestre del 2014. Cayendo el precio del petróleo, con un desfase caía también el precio del gas natural, que es nuestra principal exportación, el gas que tenemos convenios con la Argentina y con el Brasil, que indexaban el precio del gas natural al precio del petróleo. Lo que quería decir en términos simples, cayendo el precio del petróleo, caían también el precio de los hidrocarburos y caían también las exportaciones en valor de hidrocarburos. La caída fue tan sustancial, ¿no es cierto?, que llegamos a perder casi 40% de nuestras exportaciones, ¿no? El año de mayor caída, que fue el año 2016, habíamos perdido 5.200 millones de dólares con respecto al nivel tope que habíamos alcanzado en el tercer trimestre del 2014. Entonces, en otras palabras, habíamos perdido 40% del valor de nuestras exportaciones. Eso es bien grande, ¿no? Pero el gobierno entonces, el gobierno del MAS, en lugar de ajustarse a ese nuevo contexto internacional, trató de prolongar los efectos de la bonanza económica que se habían tenido, ¿no es cierto?, en los años precedentes, con un programa muy grande de inversiones públicas. Este programa muy grande de inversiones públicas, que tampoco llegaron a ejecutarse en su totalidad, pero estaban programadas en niveles muy grandes, ¿no es cierto?, produjeron, sin embargo, dos efectos, ¿no? Un déficit fiscal, que lo vamos a ver más adelante, con niveles sumamente altos, y un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos. La cuenta corriente es una versión ampliada de la balanza comercial, en el sentido de que incluye también pagos por servicios no factoriales, ¿no? Entonces,
la consecuencia de continuar con la política como si nada hubiese pasado en el contexto internacional fue que se aumentaron los déficits muy sustancialmente. Ahora bien, es cierto que las reservas internacionales que se habían acumulado permitían, ¿no es cierto?, llevar adelante esa política expansionista durante un tiempo, ¿no? Pero las reservas, bueno, el profesor Stiglitz solía decir, las reservas son para los días de lluvia, para decir, ¿no es cierto?, para proteger un país de lo que puede ser un chaparrón. Pero la caída de los trenes de intercambio continuó, hubo una ligera mejora hacia el 2018, pero fue insuficiente, mientras el gasto público, particularmente en inversiones, seguía aumentando. Bueno, una pregunta que podemos hacernos, ¿no?, inmediatamente es, ¿aprovechamos debidamente el auge exportador que tuvimos hasta el 2014? Después volveremos sobre los temas de gestión de la economía después del 2014. La pregunta era si el país aprovechó adecuadamente esa bonanza literalmente caída del cielo, ¿no es cierto?, que vino con el boom, con la bonanza exportadora. La pregunta son de dos tipos. Bueno, el gobierno tuvo una tarea que era sobre todo administrar la abundancia. Normalmente la historia de nuestro país era tal que a los gobiernos les correspondía administrar la escasez, pero en un episodio extraño le tocó a este país más bien administrar la bonanza. Segundo lugar, ¿no es cierto?, la pregunta se administró de tal manera que la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía aumentara sustancialmente. La respuesta, yo creo que todavía es una respuesta provisoria, es de que en los dos casos se falló, ¿no? No se administró bien la bonanza, y que fue, como les digo, extraordinaria. Y segundo lugar, no se hizo las inversiones, particularmente en capital humano, de tal manera que pudiesen asegurarse aumentos en la productividad y un aumento en la tasa de crecimiento de largo plazo de la economía. Bueno, vamos a ver cuáles fueron, una rápida revisión de cuáles fueron las políticas aplicadas. Esto está descrito con más detalle en el artículo que en el libro. ¿Cuáles son las políticas que el gobierno del MAS, el gobierno hizo énfasis? En primer lugar fue la política de las nacionalizaciones, ¿no?, que comienza con la nacionalización de hidrocarburos en mayo del 2006, pero que se extiende a otros sectores de actividad. No solamente se nacionaliza, se crean también nuevas empresas estatales y al terminar el gobierno del MAS había en el país, o hay todavía, 22 empresas estatales nacionales, insisto, porque además hay empresas departamentales y hay empresas municipales, pero empresas estatales hay 22, ¿no? Y con empresas con resultados financieros bastante pobres, con la excepción de las grandes empresas, YPFB, ENDE, Entel, que tuvieron resultados a lo largo de todos estos años, buenos resultados. Pero también, ¿no es cierto?, el otro puntal que yo creo que es bien importante mencionar es el de los cambios en la Constitución Política de Estado. La Constitución del 2009, en su capítulo de régimen económico, convierte a la economía boliviana en una economía muy dirigista, con sectores vedados al sector privado, por ejemplo, el de la administración de los fondos de pensiones, ¿no?, que el gobierno el gobierno del MAS ha estado pataleando durante años antes de poder transferir los recursos de las AFP privadas a una gestora pública de pensiones.
Pero además, ¿no? Hay elementos de coyuntura, pero con prolongaciones estructurales, una política fiscal muy expansiva, el gasto público se extiende muchísimo, el empleo público se extiende muy fuertemente. De tener 100.000 empleados públicos, pasamos a 400.000 empleados públicos, ¿no? Entonces, eso hay. La política monetaria, en la medida en que se podía tener una política monetaria independiente, que con tipo de cambio fijo no hay mucho espacio, ¿no? La política monetaria se vuelve muy restringida, lo único que tiene que ocuparse es de defender el tipo de cambio fijo, y después también hay cambios institucionales que no son menores, ¿no? Por ejemplo, convierte al Banco Central, le hace asumir al Banco Central funciones de banca de desarrollo, ¿no? El Banco Central comienza a financiar a las empresas públicas, ¿no? Que no estaba en las funciones previstas en su ley, pero el gobierno, mediante colgajos a las leyes de presupuesto, le asigna esta tarea al Banco Central, yendo a contracorriente de lo que la mayor parte de los países estaban haciendo. Siguiente, por favor. Bueno, pero una vez terminado el auge, ¿no? De nuevo aparecieron los problemas clásicos de este país. Los problemas clásicos de este país han sido siempre un déficit fiscal, ¿no? Que en este caso con el gobierno del MAS se vuelve sumamente elevado, y también un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que era típico y que es típico de los países en desarrollo, pero que durante un tiempo no los habíamos tenido. ¿Cuánto tiempo más? 5 minutos más. Pasaremos. Bueno, siguiente, ¿no? Ahora, resultados, ¿no? Bueno, yo creo que hay que entender bien, ¿no es cierto?, lo que han sido los 14 años del MAS, que cambian completamente las dimensiones de la economía boliviana. Tanto es así, ¿no es cierto?, que el Banco Mundial reclasifica a Bolivia de país pobre a país de ingresos medios bajos, ¿no? Y después, ¿no? Siguiente, por favor. Ustedes van a ver en esa gráfica, ¿no es cierto?, el incremento exponencial en el PIB per cápita. Volviendo a la lámina anterior, pero no lo voy a hacer regresar, ¿no es cierto?, de tener un PIB de 8.000 millones de dólares, pasamos a un PIB de 41.000, 42.000 millones de dólares. Hay un cambio en las dimensiones muy grandes. Fíjense en el PIB per cápita, corregido por poder de compra, ¿no? De un PIB de 4.000 millones, pasamos a 6.000 millones. Siguiente, ¿no? También ustedes se darán cuenta, o verán en esa gráfica, que la participación de Bolivia en el PIB regional, en el PIB de de Latinoamérica y del Caribe, ¿no?, aumenta, ¿no?, pero aumenta levemente. Después de tener una participación de 0,40%, pasamos a 0,60%. Todavía, a pesar de los años extraordinarios, estamos en la cola de las clasificaciones. Siguiente, por favor. Bueno, una cosa que es bien importante y que probablemente los otros miembros del panel van a hacer más énfasis que yo, es en los indicadores del desarrollo social. La siguiente lámina. Tenemos, ¿no es cierto?, que hay mejoría en todos los indicadores de desarrollo humano, ¿no es cierto?, de desarrollo social. El índice de desarrollo humano aumenta, ¿no?, hay una caída en la pobreza, y un tema muy relevante para los países latinoamericanos, y Bolivia obviamente es latinoamericano, que es siempre dramático, es el de la desigualdad. Se produce una caída en el coeficiente de Gini que mide la desigualdad,
¿no? Esto parece ser. Ahora, uno puede preguntarse, y bueno, ¿y qué ha pasado? ¿No es cierto? De cómo ha surgido lo que algunos comentaristas internacionales llaman el milagro económico boliviano. Claro que nos comparan con Venezuela o con el Ecuador antes de Lenín Moreno, y claro, la situación de Bolivia parece milagrosa comparada con esos países. Siguiente, por favor. Bueno, todo parece indicar entonces que hubo también un desarrollo humano importante, un desarrollo social importante, pero todo parece apuntar a que fue el alto crecimiento de la economía el que llevó a esa mejora en los indicadores sociales, ¿no? Entonces, a eso hay que tomar siempre con un grano de sal. Pero es cierto, ¿no es cierto?, que hay indicadores que muestran progresos. Pero, en cambio, ¿no es cierto?, hubo algunos debilitamientos institucionales notables. Por ejemplo, el debilitamiento del Poder Judicial, ¿no? Nunca fue maravilloso, pero durante el gobierno del MAS se debilitó completamente. La lástima es que sigue tan debilitado como antes ahora. También hubo un debilitamiento de la policía y de las funciones que tiene la policía, la influencia del narcotráfico que se mencionó. También se le prestó poquísima atención a dos temas, al de la salud, ¿no?, y al tema de la educación. Es cierto que las universidades se beneficiaron con el IDH, pero todavía las carencias siguen siendo grandes y nuestras universidades siguen estando clasificadas en la cola. Se ha dicho de paso, ¿no es cierto?, el ministro de Educación de la época, que fue rector de esta casa de estudios, ¿no?, dijo una vez una barbaridad, ¿no es cierto? No los vamos a evaluar a nuestros estudiantes con el PISA, el programa de aprovechamiento escolar, porque es un invento neoliberal, ¿no? Yo no sé si tratar de medir cuán bien se les está enseñando a los chicos es una cosa, es un neoliberalismo, ¿no? Pero fue una cosa que declaró. Siguiente, por favor, que ya mi tiempo se... Bueno, a conclusión, vamos a pasar, ya lo he dicho más o menos, todo eso. Siguiente, a pesar de que el trabajo, ¿no es cierto?, es sobre factores estructurales, y que esto es un paper que se terminó en junio del año pasado, quiero hacer algunos comentarios sobre la coyuntura actual. Si me permite, saber 2 o 3 minutos que pueda utilizar. En primer lugar, ¿no es cierto?, el gobierno de la presidente Áñez se visualizó inicialmente como un gobierno transitorio, no transitorio, subrayo la palabra transitorio, ¿no? ¿Qué tenía que hacer? Esencialmente 2 cosas, ¿no? Tenía que organizar las elecciones y preparar las elecciones, y en segundo lugar tenía que pacificar al país después de las convulsiones que tuvimos en octubre y noviembre del año pasado, ¿no? Entonces, pero el gobierno de la presidenta Áñez ha ido mucho más allá, ¿no? Ha producido cambios muy importantes en la administración pública, ¿no es cierto? Prácticamente toda la administración pública en los niveles más altos ha sido cambiada, ¿no? Ha introducido también cambios bien importantes en las relaciones internacionales de Bolivia, que también eran más de un gobierno salido de las urnas que de un gobierno transitorio. Entonces, ha estado tomando medidas. Bueno, ha estado también introduciendo algunos cambios en la política de comercio exterior. Ahora, en el área económica, ¿no es cierto?, le tocaba al gobierno sobre todo la gestión del día a día, la gestión de los asuntos corrientes, como dicen los franceses, ¿no es cierto?, y en eso lo ha hecho bien, ¿no es cierto?,
Es decir, no hay funcionarios públicos que no hayan sido pagados, han recibido su aguinaldo, han recibido su sueldo y lo han recibido puntualmente. Entonces, esa tarea de administrar la cosa pública en su gestión cotidiana, el gobierno lo ha estado haciendo bien, y no hay donde criticar. Un segundo elemento, ¿no?, es de que tenía que restablecer la confianza. La confianza había quedado muy sacudida por los acontecimientos de octubre y de noviembre, ¿no? Y en esta tarea el gobierno ha quedado un poco corto, ¿no? El Banco Central ha seguido perdiendo reservas, los depósitos crecen, pero crecen muy lentamente. Cuando crecen, voy a mostrar un gráfico donde han estado cayendo también. Bueno, ahora bien, siguiente, por favor. Ven ustedes cuáles son las proyecciones. Este es el programa financiero, el fiscal financiero que ha sido presentado a principios de este mes. A ver, ¿qué se tiene? Se tiene que el crecimiento estimado, porque todavía no hay datos duros, ¿no?, del año 2019 habría sido de 3%, y se espera un crecimiento de 3,5%. La inflación estimada, bueno, la inflación, para eso sí hay dato duro, la inflación del 2019 ha sido de 1,5%, prácticamente nada, ¿no? Los países de economía avanzada se están peleando para llegar a una inflación de 2%. Nosotros estamos con una inflación de 1,5%. Puede ser una buena noticia o puede ser una mala noticia, depende de cómo ve. Después se supone, ¿no es cierto?, de que se planifica para este año 2020 un crecimiento de 3,5% del PIB y una inflación de 3,4% hasta terminar el año. También, ¿no es cierto?, se tiene una situación en la que, vale la pena recorrer todo lo que ha pasado con los déficits. Les había dicho anteriormente de que habían aumentado muy fuertemente. El año de 2018, por ejemplo, se llegó a un déficit fiscal de 8,1% del Producto Interno Bruto. El año 2019, gracias a un gran esfuerzo, se lo baja a 7,2%, lo que ya es un logro. Y los déficits en la cuenta corriente también aumentan. Hay una regla a ojo de buen cubero que dicen que ese déficit no debería ser superior al 3%. Todos los años, desde el 2015, el déficit es mayor al 3%. En los últimos años, en todo caso. Siguiente. Bueno, yo quiero mostrarles allí, ¿no es cierto?, algunos datos de comportamiento de las reservas, ¿no? Como les decía hace un momento, en lo que va del año ya se han perdido 255 millones de dólares de reserva. Eso es hasta el 7 de febrero, que es hasta la primera semana de este mes, ¿no? Y en divisas la pérdida es mayor todavía. Quiero explicarles, bien cortito, que las reservas están constituidas, internacionales de Bolivia, están constituidas esencialmente por oro, ¿no?, y están constituidas por divisas, dólares, euros, yenes japoneses. La mayor parte está en dólares. Ahora bien, en oro, el oro se estudió por el asunto del contexto internacional y en particular por el coronavirus. El precio del oro ha estado aumentando muy fuertemente, ¿no? Eso quiere decir para nosotros que las reservas de oro se han estado revalorizando. Pero, entonces, eso explica por qué la diferencia entre reservas es de 255 y los 345 cuando es en divisas, ¿no? Es porque el componente oro se ha revalorizado.
Y con esto, última cosa, una última lámina y con eso termino, ¿no? Quiero decirles, ¿no es cierto?, que es, por favor, me pasa la siguiente programa. Bueno, ese es el programa, ya no tenemos tiempo para ver el programa fiscal financiero en todos sus detalles, pero quiero hacer notar lo siguiente, ¿no?, que hay problemas bien importantes en la economía boliviana. La situación no es la situación que teníamos durante los años de bonanza y que se han ido acumulando además en los últimos años, ¿sí? Y en eso, ¿no es cierto?, yo creo que el anuncio de la postulación de la presidente Áñez es un obstáculo para que se tomen medidas, porque esas medidas requieren un gran apoyo político, ¿no? Entonces, sin ese apoyo político, la corrección fiscal va a ser más complicada, ¿no? Simplemente la muestra un botón, ¿no? Y parte de la corrección fiscal es cerrar esa planta sumamente pensada, mal pensada, de desarrollo nuclear en el Alto, ¿no es cierto? Pero inmediatamente de que salió el anuncio de que esa planta se cerraría, porque además nunca ha sido aprobado por el Congreso, ¿no es cierto?, salieron los vecinos del Alto a decir que no iban a permitir que esa planta se cierre. Entonces, las dificultades políticas son inmensas, ¿no? Y para eso el gobierno de transición necesitaba un gran apoyo político y una gran unanimidad. Un segundo punto, ¿no?, que quiero mencionar es que el ambiente internacional, que ya era bastante raro y bastante crítico, ¿no?, se ha deteriorado aún más. A una prensa especializada, ¿no es cierto?, en temas económicos, que generalmente tiene un sesgo neoliberal, ¿no es cierto?, esa prensa especializada ha estado muy crítica. Hay artículos muy críticos en The Economist, hay artículos muy críticos en The Financial Times, hay un artículo largo y muy crítico en el Bloomberg. ¿Qué implicaciones tiene eso? Es que si Bolivia decidiera acudir a los mercados internacionales para financiar sus déficits, ¿no?, como lo había hecho ya antes, le será posiblemente, digo posiblemente porque uno nunca sabe en esto, más difícil, ¿no? Entonces, con una prensa financiera en contra, la situación se volverá más difícil. Bueno, creo que he abusado la paciencia de ustedes, les agradezco por su atención.